Lunes 10 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana, como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada día por los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Como cada lunes, informaciones muy dispares en los periódicos con temas de agenda, aunque habrá temas recurrentes que iremos viendo a través de este paseo. El diario Córdoba, El Decano, abre su portada con el agua, con los embalses, ahí lo tienen. Bueno, en los tres periódicos hay una foto para Rafa Nadal, así que ya me lo salto, la 12ª de Nadal, dice el diario Córdoba, en el diario El Día titula Nadal es el rey, una foto muy parecida, también con el triunfo de Roland Garros, y el diario ABC, la página 1, Nadal, no puedo explicar lo que siento, la 12 es increíble. Bueno, pues vendrá la 13 también, porque saben que Nadal es imbatible, como decía, como ya bromeaba, en una tierra batida. Lo dejamos ahí, luego si da tiempo volvemos a Rafa Nadal. Decía que el diario Córdoba abre con un titular sobre los embalses. Dice el diario Córdoba, lo tienen Córdoba encara el verano con los embalses más bajos de la década. Los pantanos de la provincia estaban hace un año al 60,3% y la actualidad no llegan al 45%, están al 44,98%. El abastecimiento de la capital registra un estado de normalidad para la demanda de los hogares. Como saben, lo hemos comentado muchas veces, la mayoría del agua que se embalsa en los pantanos cordobeses, los pantanos de España, se dedica sobre todo a la agricultura. Una parte importante a la industria, en el caso de Córdoba menos, pero sobre todo en nuestra provincia a la agricultura. Con lo cual, bueno, el abastecimiento humano en principio no ha peligrado desde hace muchísimo tiempo. Yo no recuerdo en Córdoba un corte de agua debido a la falta de suministro, habrá habido a la falta de líquido, habrá habido cortes por otras razones. Además, en los últimos años se han puesto en marcha nuevos pantanos o se han implementado los que había, el caso del recrecimiento de la presa de la Breña, que no afecta a la capital, pero sí a la provincia, o los pantanos río arriba, curso arriba, el Arenoso, por ejemplo, en la zona de Montoro. Es decir, que en principio, Melonares también en esa zona, en principio Córdoba es una provincia, como hemos comentado en muchas ocasiones, que presenta superávit hídrico, es decir, se almacena mucha más agua de la que se consume, porque río abajo, a partir de Córdoba, es más complicado almacenar agua, y se utiliza el agua que se embalsa en Córdoba para los riegos del curso bajo de Guadalquivir, de Córdoba hacia abajo, y también en Sevilla, a pesar de que, como saben, en el Palma del Río se incorpora el caudal del Genil, que es un río que viene de Sierra Nevada y que trae mucha agua. Aún así, como les digo, Córdoba es una provincia que presenta superávit hídrico. El 60% de hace 10 años no es comparable al 49% o 45% de ahora, porque hay más hectómetros almacenables, y no les cuento si hablamos de hace 50 años. Es decir, que más que porcentajes habría que empezar a medir los hectómetros almacenados, embalsados, porque es una cifra más cierta. Repito, se está aumentando la capacidad hídrica de la provincia de Córdoba a consecuencia de la mejor gestión de algunos de los embalses, de las presas, y también porque se han puesto en marcha un par de presas nuevas. No es una buena situación, saben que la previsión es que no llueva hasta septiembre-octubre, el año hidráulico en nuestra provincia pues termina prácticamente con la primavera. De manera que de aquí en adelante solo va a ser ir reduciendo agua, no se va a ir incorporando, algo caerá algún día. Sobre todo, saben que la cuenca de Guadalquivir es muy amplia y que igual hay una tormenta en el norte, en Foto de Juna, que es agua que al final acaba en el Guadalquivir. Pero aún así, la sensación que todos tenemos es que el agua que hay ahora va a ir hacia menos y no hacia más, y por lo tanto son los recursos hídricos con los que podemos contar ahora. El 45% es suficiente para el abastecimiento humano. Probablemente saben que también está garantizado el suministro para el regadío. Ya en su día incluso se habló de que la Confederación iba a vender, iba a poner a disposición de los regantes más agua que en anteriores ejercicios, una cifra similar, si acaso algo superior, con lo que se garantiza sobre todo los riegos de este verano, que repito, no se espera para nada que haya ningún tipo de lluvia. Paco Boyato, bienvenido. Hola. Estaba empezando el tema del agua. Decía, en Córdoba en las últimas décadas se ha aumentado la capacidad hídrica, se han puesto en funcionamiento un par de presas, el Arenoso, Melonares, se aumentó la capacidad de la Breña, con lo cual el 45% que hay ahora, bueno, es comparable al 60% de hace 10 años, porque prácticamente, no, del año pasado, pero digo de hace una década, porque se ha aumentado la capacidad hídrica, un poco menos de agua. Bueno, sí, nos encontramos con esa circunstancia, ese desajuste. Yo comentaría también el caso de la colada,
que precisamente en los momentos en los que estamos viviendo estos días de muy pocas precipitaciones, las que se han producido en invierno y en primavera, y el efecto que eso tiene en el campo y en la parte ganadera especialmente, allí en la colada se hace todavía más dañino en cuanto a que no están terminadas las conexiones secundarias que van desde el embalse, digamos, hasta determinados puntos para establecer mejor acceso al agua para estas explotaciones ganaderas. Indudablemente, bueno, siempre se ha dicho que la dotación de pantano y embalse es buena, la que tenemos, aunque también hay voces que piensan que no ocurriría nada por tener alguno más, y sin embargo el problema no está tanto ahí, el problema está más en la posibilidad de regar y de tener más recursos hídricos por parte de los regantes, que es lo que viene demandando el sector agrario desde hace mucho tiempo, ¿no? Que con esta capacidad de embalse que tenemos, probablemente una de las provincias con mayor capacidad de embalse, sin embargo los recursos que se permiten a los propios regantes y a los cultivos no están en consonancia con esa capacidad. La colada es un embalse de la cuenca del Guadiana. Lo que pasa es que sí entra en la cabecera, digamos, en la corona norte de la provincia y sobre todo tiene una repercusión muy directa en todos los ganaderos de los Pedroches. Yo decía al empezar a contar esta información que la gran cantidad un gran porcentaje amplísimo del agua que suelta los embalses son para el riego, porque normalmente en otras provincias se destina a la industria también, aquí industria lamentablemente tenemos poca que alimentar. Cada vez se ponen más plantaciones, explotaciones en riego. Yo recuerdo antiguamente, cuando era pequeño, que había mucho secano, había muchas explotaciones de secano. Ahora el agricultor necesita regar para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Lo que no sé hasta qué punto todo es regable, porque nuestra provincia, bueno, tú conoces también mejor que yo el mundo rural, no sé si es posible regar toda la provincia. Hombre, toda la provincia no, indudablemente, pero sí es cierto que los modos de la agricultura han cambiado en los últimos tiempos, los costes son muy altos los que padecen los agricultores y en los cultivos tradicionales que a lo mejor eran más de secano o que se optaba más por el secano, pues se están invirtiendo y se está yendo a un formato de riego que también se está descubriendo pues que tiene mayor rentabilidad, como tú decías, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que sí hay es todavía un posible recorrido, no sin llegar a esas cotas de toda la provincia regable, porque eso me parece imposible, pero que quizás sea algo que está, una circunstancia que está infravalorada, es decir, que todavía hay cierto recorrido razonable para aumentar esa dotación de riego. Pensemos, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? En Sevilla el cultivo del arroz, ¿no? Que es la que se lleva mayor cupo hídrico, evidentemente porque el arroz así lo necesita, ¿no? Pero quizás la pregunta está en si con algo más de capacidad de riego en la provincia de Córdoba la agricultura tendría unos mejores resultados, lo cual luego tiene un impacto social bastante importante, teniendo en cuenta lo que tú comentabas, que la mayoría del agua embalsada, digamos en la factura del agua embalsada, el primer acreedor, por decirlo de alguna forma, es el campo y el uso doméstico es mínimo en comparación a lo que gasta el campo. Hablando de campo, en el sumario de ABC encontramos hoy una referencia al cítrico. Acaba una desastrosa campaña de cítricos con los precios a la mitad del anterior ejercicio. El cítrico siempre anda muy justito de umbral de rentabilidad. Denunciaba Ignacio Fernández de Mesa hace unos días, que cuesta dinero ahora cosechar naranjas, que te lo pagan menos de lo que te cuesta a ti la naranja. Y además estamos habituados a que el campo consiga equilibrar su balance con los fondos europeos, con la ayuda de la política agraria común, que habrá un día que se termine, porque los países que van entrando van reclamando también esa ayuda y dejaremos de ser un día receptor para ser donante de ayuda. El campo tiene que reciclarse. Evidentemente, lo que pasa es que el reciclaje del campo no es de la noche a la mañana, ¿no? En el caso de los cítricos en concreto, el problema ha estado en una competencia, una importación que ha tirado los precios por el suelo. Ha habido una buena producción, pero es que hemos visto fotografías en las que no se recogía la naranja, porque no era rentable recoger la naranja. Saja ha liderado varias protestas en este sentido, incluso regalando naranja, y ha terminado una campaña desastrosa, como indicamos y como indica el propio sector, por esos precios tan bajos, ¿no? Porque al final la rentabilidad es primordial, ¿no? Y vender naranja a 5 céntimos o a menos todavía
hace prácticamente imposible que se mantenga esa estructura de producción. Eso es por un lado. Evidentemente son coyunturas, luego ha habido otros tiempos en los que los precios de la naranja han estado mejor, aunque es verdad que ahora los grandes cultivos en el campo cordobés andan de capa caída en cuanto a los precios. También en el sector del olivar y el aceite se está produciendo unas críticas importantes por cómo los precios están bajando, ¿no? Hay mecanismos de intervención. En el caso de los cítricos se le ha pedido al gobierno que actuase en ese sentido mediante conversaciones, negociaciones con la Unión Europea para la importación de esos productos, y en el tema del olivar pues igual con el almacenamiento privado. Pero independientemente de todo eso, lo que tú planteas conlleva una escala mayor, ¿no? Evidentemente algún día el maná de las subvenciones de Bruselas, si no desaparecerá, se reducirá. Ahora mismo, lo hemos comentado aquí varias veces, yo creo que el importe de las subvenciones que llegan al campo cordobés ronda los 360 o los 380 millones de euros, ¿no? Claro. Eso para lo que es la renta agraria es fundamental para mantenerla. Aún así se producen déficits en algunos cultivos, pero evidentemente sin ese gran bocado de dinero que viene de Bruselas, la actividad agraria en Córdoba, no digo que fuese imposible, pero evidentemente sería muy deficitaria. Eso conlleva un reciclaje, indudablemente. Conlleva sobre todo a buscar un valor añadido, mayor transformación. En todo eso se viene trabajando en las últimas décadas, pero tiene unos resultados muy a largo plazo, muy lentos y sobre todo dependiendo siempre de las variables que se producen en los contextos nacionales e internacionales, porque por mucho que intentemos hacer bien las cosas, si luego la Unión Europea, por ejemplo, no es firme a la hora de frenar determinadas entradas de productos que son los que acaban liquidando el potencial que tenemos aquí, pues lo tenemos difícil, ¿no? Hablamos de la naranja, hablamos del aceite, que quizás es en menor medida porque lo que acabamos es comprando aceite del exterior para poder responder al mercado. Pero luego tienes el ajo, que somos el principal productor de ajo de España, ¿no? Y sobre todo la zona de Montalbán o la zona de Cabra, se enfrenta al problema del ajo chino. A la entrada del ajo chino, unos precios que derrumban toda posibilidad, ¿no? Entonces al final hay muchísimos factores que entran en juego, que evidentemente uno son las ayudas directas de Bruselas, pero aún pensando en un campo más autónomo y menos dependiente, al final el campo se ha convertido en un problema global. La agricultura, la respuesta a los mercados internacionales es un problema global y la incidencia de cualquier elemento influye de manera mayor de la que pudiéramos pensar, ¿no? Y más con la dependencia que tenemos en nuestro tejido productivo y laboral del campo. Vamos adelantando el diario. Bueno, esta semana, el sábado, como sabéis, constituye los ayuntamientos, los 8.000 ayuntamientos de España, entre ellos, lógicamente, los nuestros, el de la capital, y los 77 que hay en la provincia. Había 75 más los dos nuevos, La Hija-Rosa y Fuente Carretero, 77. Dice el diario El Día, PP y Ciudadanos inician esta semana la negociación, seguros de que habrá pacto. Bueno, parece evidente que habrá un acuerdo entre José María Bellido y Isabel Albás. Lo que no sabemos es en qué términos. Parece que se están hablando ya incluso del reparto de áreas, despacito, sin mucho ruido, sin mucha laraca, pero que está bastante avanzado esto. Bueno, hay que decir en primer lugar que se ha perdido una semana en este sentido. ¿Por qué se ha perdido una semana? Pues porque todavía estamos pendientes de que se cierren algunos pactos, algunos acuerdos a nivel nacional, ¿no? Y eso sorprende bastante que al final, como en el caso de Córdoba o en otras ciudades, todo se tenga que jugar un poco a prisa y corriendo, porque primero mandan otra serie de pactos, ¿no? Yo creo que ahí los partidos demuestran, si no poca autonomía, sí mucha centralidad, ¿no? Y además llama la atención que sean partidos que se han vendido como partidos muy liberales, como en el caso de Ciudadanos, o partidos que venían a romper un poco los esquemas tradicionales, ¿no? En el caso de Córdoba no se han sentado a hablar todavía, porque están pendientes de que se cierre el acuerdo de Madrid, el acuerdo de Aragón o el acuerdo de Castilla y León. El de Murcia también hay. El de Murcia parece que estaba ya un poco más claro, pero que sobre todo Aragón y Madrid eran los que impedían que se hubiesen sentado Isabel Albás y José María Bellido. De hecho no se han sentado. Parece que a partir de hoy van a intensificarse, porque no les queda más remedio, esas conversaciones, y se sentarán, ¿no? Y una vez que ya puedan hacerlo, sí, hay un apriorismo que indica que no va a haber problema. La lógica tensión negociadora de yo propongo quedarme con esta área, yo esta, yo tengo que ceder por aquí, yo tengo que ceder por allí, ¿no?
Y bueno, habrá que ver cuál es el esquema final, ¿no?, por el que apuestan ambos partidos, y como se viene hablando de una especie de gobierno transversal en el que, bueno, no sea tanto compartimento estanco como ha podido ser el anterior mandato, que haya un reparto de áreas pero con un papel protagonista del alcalde, como ya ha dejado caer, incluso en alguna entrevista que le hicimos nosotros, hablaba de que a él no le importaría, o sugería que no le importaría ceder la delegación de urbanismo, pero que el alcalde iba a estar muy implicado en no la tutela, sino en llevar y estar pendiente de todos estos asuntos. La verdad es que creo que ahora mismo hablar de cuál podría ser el reparto es un poco pronto, hay que esperar. Suponemos que las grandes áreas, como siempre, serán las que conlleven más negociación, quién se va a quedar con urbanismo, quién se va a quedar con el área de Hacienda, que a fin de cuentas son las dos grandes áreas, infraestructura, turismo, que puede ser un poco el escaparate. Yo creo que cultura está claro que puede ser el PP quien se quede con ella, Juan Miguel Moreno Calderón, la pata de servicios sociales, que también es muy importante por la cantidad de gente que llega, por la vocación que han mostrado especialmente el PP en esta última campaña de ser un partido mucho más sensible en temas sociales, inclusivos. Bueno, el reparto de las empresas municipales, que siempre Maxa tradicionalmente se ha quedado bajo el ala del alcalde, pero está Aucorsa, Sadeco, en fin, Vincorsa. Hay muchísima tela que cortar, ¿no? Estamos hablando de más de 400 millones de euros, que es el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Córdoba, muchísimos problemas sobre la mesa. Y luego otro factor que a mí me parece interesante, con esto concluyo, y es que el gobierno que se cree, el pacto que salga, estamos ante muchísimos concejales que son neófitos en la materia municipal, ¿no? De Ciudadanos prácticamente el único con experiencia en el ámbito municipal es David Dorado, hay otros 4 que se enfrentan por primera vez a esto, pero en el caso del PP yo diría que casi el 50% también es la primera vez que se enfrenta a la experiencia municipal, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ser un factor que se tenga en cuenta a partir de ahora. Bueno, tiene la ventaja porque el gobierno que está saliendo era todo más neófito. Sí, bueno, había un par de ellos solo, Pedro García y Alba, Doblas. Isabel Ambrosio. Sí, pero no municipal. Entró directamente, sí. Prácticamente se puede decir que es la misma, ¿no? Había quien planteó inicialmente que el reparto será muy similar al de la Junta, quizá por intentar acompasar los pasos, es decir, lo que tenga el PP en la Junta se traslada a lo que tenga el PP en el Ayuntamiento, lo que tenga el PSOE, Ciudadanos en la Junta se trasladaría. Primero porque ideológicamente parece que tiraron ya de lo que le gustaba más cada uno para su sitio, y luego para compasar pasos. No es lo mismo hablar con el consejero que sea de tu partido que aunque sea socio tuyo sea de otro. Creo que va a ser un poco más profundo que eso. Yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, primero son dos administraciones con competencias distintas, ¿no? El Ayuntamiento no tiene competencias en empleo, aunque tenga un Instituto Municipal de Empleo. El Ayuntamiento prácticamente no tiene competencias en turismo, aunque tenga un Instituto Municipal de Turismo. No tiene competencias en educación, no tiene competencias en sanidad, no tiene competencias en carreteras. Distinto es que, evidentemente, si tú controlas la gerencia de urbanismo y la consejera de fomento es del Partido Popular, las políticas de planeamiento urbanístico están en la Consejería de Fomento. Bueno, pues sí se puede crear una correa de transmisión, ¿no? En el caso del turismo, pues si el turismo lo lleva Ciudadanos, pues probablemente si el concejal es de Ciudadanos hay una mejor conexión. Eso puede encajar con la idea de ser un gobierno transversal, más compacto, que de cara a la sintonía con la Junta de Andalucía pues pueda facilitar ese terreno. Pero creo, así en un primer análisis, que sería un error plantear un gobierno municipal de esa manera, ¿no? Porque al final estaríamos más pendientes de esas conexiones que de lo que realmente conlleva resolver los problemas en la ciudad, desde el peso que cada partido tiene en este pacto, porque uno tiene 9 concejales y el otro tiene 5, prácticamente duplica al socio gobierno, teniendo en cuenta los apoyos que pueda haber desde fuera con Vox, y que las dinámicas de las ciudades y las necesidades de las ciudades son distintas. Me parece bien que se intenten buscar esa sintonía, que a lo mejor eso puede tener que ver o influir en 3 o 4 áreas a la hora de este pacto, pero no creo que deba ser
o si es así, me parece desde mi punto de vista equivocado el eje central del reparto de competencias. Sería rellenar casillas, te dan el cuestionario, tú pones 1 o 2 tuyos aquí, pones 1 o 2 tuyos aquí, parecería que no se iba a mirar el mérito y la capacidad del concejal, sino su adscripción política, que me toca elegir a uno. Sí, que parecería esto como algo tutelado, ¿no? Sí. Parecería un gobierno tutelado con la mayoría de edad del gobierno de la Junta y mirando siempre a cómo conectar. Un delegado de la Junta del Ayuntamiento. Efectivamente, ya los hay, es decir, la interlocución con los delegados territoriales de la Junta aquí va a ser buena. Pongamos este ejemplo, es decir, los 5 o 6 delegados territoriales que tiene la Junta ahora mismo en Córdoba, pues hay 3 de Ciudadanos, 3 del Partido Popular y el delegado del Gobierno, Antonio Repullo. Y yo creo que ahí, sin embargo, sí hay una sensación a priori de que parecen todos del mismo partido. Es decir, no hay una diferencia clara, sino que van todos más a una. Yo creo que esa debería ser un poco la apuesta, ¿no? Que sea un gobierno municipal que, aunque sea de 2 formaciones y que habrá sus tensiones, pero que den una imagen más compacta, más sólida. Son 2 gobiernos paralelos. Efectivamente, bueno, y si el alcalde tiene que negociar con un consejero de Ciudadanos, pues que no haya ningún tipo de problema. La sintonía va a ser buena porque en ambos sitios se mantiene el mismo acuerdo. Tampoco habrá problema en la Diputación, en este caso para que sea un miembro del PSOE quien ocupe la presidencia, aunque aún no sabemos quién va a ser. Queda un poco más de tiempo, la Diputación se constituirá bastante más adelante, no sé si fecha ya, pero queda más margen, claro, es que constituye primero el Ayuntamiento. Hay 4 personas, 4 nombres que han ido cayendo, se han ido cayendo nombres, surgieron mucho al principio y quedan 4 nombres. Hoy el diario ABC lo trae la portada, en su sumario, página 2, los sanchistas presionan por la Diputación, donde no se descarta que siga Antonio Ruiz. Bueno, saben que hay 2 de los candidatos son sanchistas, es decir, son alternativos, la propia alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y la alcaldesa de Montoro, hablamos de Ana Romero, y Antonio Ruiz y Paqui Carmona, alcaldesa de Moriles, que son el sector susanista. Inicialmente se dio por muerto, y con el respeto a Antonio Ruiz muy pronto quizá, porque Antonio, la misma noche de la elección dijimos se ha acabado la presencia de los juanpablistas, susanistas en el poder territorial provincial. Una vez que pierden el Ayuntamiento de Córdoba, la apuesta tiene que ser por la Diputación. Sí, ese fue un poco el escenario que dejó el domingo 26 de mayo. Lo que ocurre es que posteriormente ha habido una serie de hechos y de pasos que se han dado que pueden variar finalmente el resultado. Bueno, Susana Díaz ha intentado en estos días llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez para que todo ese poder territorial que le queda al PSOE en Andalucía, dado que la Junta la ha perdido y bueno, hay capitales importantes que también las ha perdido, las diputaciones, que creo que salvo 2 son las demás del Partido Socialista, se convierten en uno de los primeros centros de poder del Partido Socialista de Andalucía. Entonces, para no perder esa pelea, que sí está abierta y encarnizada entre susanistas y sanchistas por el control del partido en Andalucía, Susana Díaz ha intentado llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez para repartir la designación de esos puestos. Digamos que cada uno pueda tener sus alfiles. En ese sentido, parece que Córdoba entra dentro de ese escenario compartido. Entonces, evidentemente, Antonio Ruiz vuelve a tener opciones. Se ha hablado de Francisca Carmona, la alcaldesa de Moriles, que está también en esa onda, pero los sanchistas indudablemente están pujando fuerte. Y están pujando fuerte porque también desde aquí hay otras opciones llamando a la puerta de los sanchistas para que presionen. Por ejemplo, el caso de Isabel Ambrosio. Ha perdido las elecciones en Córdoba, tenía un equipo, digamos, montado para seguir gobernando el ayuntamiento y ahí hay una serie de necesidades que le hacen cobrar protagonismo o necesita tener cierto espacio y cierto foco, ¿no? Y según las informaciones que nosotros manejamos, ella está chuchando bastante para poder ser presidenta de la Diputación. Lo que ocurre es que tampoco es una opción bien vista por el aparataje local y surgen otros nombres en el entorno sanchista, bueno, que lo que pretenden es premiar los buenos resultados, no los malos resultados. Se ha hablado también del alcalde de Montilla, que digamos que ha sido el alcalde de uno de los mejores resultados que ha obtenido, ¿no? No sé en qué disposición. Montilla Rafael Llamas, alcalde, se ha hablado de que pudiera ser el presidente de la Diputación, ¿no? Que bueno, digamos que está un poco en la orilla sanchista, aunque una persona más comedida, más prudente en ese sentido. No sé en qué disposición está él de compatibilizar ambas cosas. Y como tú decías también está Ana Romero y quizás ahora hay un elemento pues que pueda precipitar o que gane más enteros esa opción, ¿no? Que es el hecho de que hayan llegado en Montoro a un acuerdo la formación escindida del propio PSOE
con Izquierda Unida y PP para desbancar al PSOE del Ayuntamiento después de 40 años, que esto digamos que es otro gran maremoto. Si eso se produjera, pues evidentemente Ana Romero queda un poco en un segundo plano, ¿no? En fin, hay un ramillete de nombres, supongo que en los próximos días ya se irá dilucidando el resultado final, pero hay una pelea bastante intensa y soterrada por ese control de la Diputación. Lo que pasa es que yo creo, y coincido con tu planteamiento, pero aquí está Carmen Calvo por detrás de esto. Carmen Calvo sabemos que tiene un plan. Carmen Calvo la conocemos y los que la conocemos es paisana tuya. Es controlar el partido en Córdoba. Por eso digo, claro, si quieres controlar el partido sería quizá Rafi Crespí, no sé con qué pieza, pero la Diputación tiene que quedársela. O sea, yo no creo que Carmen Calvo acepte que la cesión sea la suya, que ceda el de Jaén, que ceda el de Sevilla, pero la mía me la quedo. Bueno, no, claro, aquí entran en liza dos cuestiones. Una, que ha podido pactar Susana Díaz con Pedro Sánchez, otra cuestión que es lo que pretende Carmen Calvo. Es evidente que Carmen Calvo tiene, iba a decir el mandato, pero yo diría el automandato de organizar y controlar el partido, de abrir el partido para que el sanchismo se haga fuerte aquí y sea la referencia única. El PSOE ahora mismo tiene, digamos, y el sanchismo tiene la bandera de la subdelegación del gobierno. El siguiente centro de poder importante que les va a quedar es la Diputación de Córdoba. Perdona, que es una colaboradora histórica de Carmen Calvo. Una amiga y colaboradora directa, en eso no tenemos la menor duda. Entonces, evidentemente, la apuesta tiene que ser la Diputación de Córdoba y yo me imagino que en la agenda de Carmen Calvo estará que el presidente o presidenta de la Diputación de Córdoba no sea susanista, sino que esté cerca del sanchismo. Así se declaró en su momento, ¿no?, por parte de Ferraz, de la sede federal del PSOE, y es que los presidentes de las diputaciones los ponía el partido en Madrid y no los ponía como hasta ahora la regional. Pero ya digo, no sé hasta qué punto en ese pequeño acuerdo, en ese gran acuerdo que ha alcanzado Susana Díaz, pues puede entrar a la Diputación de Córdoba o a lo mejor no entra, o en fin. Yo creo que ahí las presiones están sucediendo y finalmente, pues no sé qué va a suceder. Yo me inclinaría a pensar que el presidente de la Diputación no va a ser el mismo que hemos tenido, pero bueno, en política nunca se sabe y evidentemente, casi como se dice en el fútbol, 2 más 2 no suelen ser 4. No suelen coincidir. En la noche electoral hubo muchas conclusiones precipitadas, creo que incluso hubo quien tiró muy pronto la toalla. El propio Antonio Ruiz no dijo que había perdido, pero sí es cierto que Antonio como que le veo que se despedía, ¿verdad? Y muy pronto, un poco a lo Carmena o a lo Ada Colau, que dijeron, he perdido o reconozco que felicito al vencedor, ¿no? Y Antonio, inicialmente, Antonio Ruiz me refiero, el alcalde de Rute, que ha ganado en Rute, él es los primeros días, los siguientes días no vino a Córdoba, por ejemplo, a pasar la jornada electoral, la pasó en su pueblo, con el resto del aparato provincial. Parecía como que él iba ya un poco resignado y que ha tomado fuerza a partir de ese acuerdo de Susana Díaz. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que ha podido suceder, ¿no? La noche electoral siempre se hace análisis en caliente, ¿no? Luego las cosas van tomando otro pozo, se van viendo desde distintas perspectivas, surgen nuevas posibilidades, en fin, no está todo cerrado tan claramente, ¿no? Y yo creo que hace poco hizo una declaración en ese sentido de la conformación del gobierno. Es verdad que él es secretario provincial del PSOE y son los partidos PSOE e Izquierda Unida los que pueden estar tejiendo el nuevo acuerdo en la Diputación de Córdoba, de ahí su relevancia y su papel principal, pero que puede que ese pesimismo o esa posición más distanciada del principio pues se torne en un protagonismo que al final, ojo, puede ser que revalide la Diputación. Yo creo que está todo ahora mismo en el aire. Sí, pero que él vio que perdía Isabel Ambrosio y dijo, Isabel Ambrosio, bueno, sí, me la colocan en el Plaza de Merced. Esas eran las cuentas que hicimos muchos, ¿no? Claro. Evidentemente, si Isabel Ambrosio perdía, pues la salida a la Diputación era bastante probable, ¿no? De hecho, yo creo que es un escenario que se manejaba en el PSOE de Córdoba Capital, sí, si perdía Isabel Ambrosio, ¿no? Un poco para intentar contraprogramar el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, cada minutito, muy rápidamente, un par de asuntos. Trae el diario El Día en el sumario. La UCO crea el aula del vino para potenciar la cultura ligada a este sector. Yo sinceramente no sé qué estaban esperando, porque no quiero reprochar a Hugo que tarde tanto, pero es cierto que parece evidente que hacía falta potenciar no solamente el vino como producto agrícola o en este sentido, sino la cultura del vino. Hemos ido perdiendo terreno, hemos cediendo, y una parte, uno de los trabajos de la universidad debe ser ese, quizás, ¿no? Debe ser imbricarse con la sociedad.
Hombre, yo creo, si no me equivoco, yo creo que la universidad en su listado de titulaciones creo que cuenta con enología, ¿no? Sí. Que ya es importante, y sobre todo cuenta con un buque que es agrónomo, ¿no? Evidentemente la defensa que hace la Escuela de Agrónomos del mundo del vino de Montilla Moriles es indudable, ¿no? Y en eso particularmente su actual directora, Rosa Gallardo, sí se ha implicado bastante. Evidentemente todo este tipo de aulas, de foros de investigación, formación, análisis, siempre son buenos, siempre ayudan, ¿no? El hecho de que haya podido llegar tarde, bueno, también es verdad que cuenta con una cátedra de gastronomía, con la sede de la cátedra de gastronomía en Andalucía, ¿no? Que ahí entra también ese batiburrillo, pero indudablemente un elemento diferenciador específico del vino, pues siempre ayuda, ¿no? Y bueno, todo suma, porque además llevamos un tiempo, más de una década, en la que el protagonismo del marco Montilla Moriles está aumentando, ¿no? Yo creo que nos está ayudando a todos y entre todos estamos aportando elementos para poner en valor, usando esta expresión que a mí no me gusta nada de poner en valor, pero para subrayar el papel que tiene Montilla Moriles. Me refería, Paco, porque el aceite, que es el otro gran producto de la provincia, está como mucho mejor tratado, me refiero, se ha avanzado mucho hacia su excelencia para la salud, su calidad de las eléctricas, toda la película, pero el vino se deja un poco ir. No hemos visto cómo iba superando en otros sectores, otros marcos que empezaron después, y el vino se deja un poco en manos del empresario, búscate la vida, y le falta quizá el apoyo científico, el apoyo social, que a lo mejor se da con el aula. Bueno, son dos elementos distintos. Uno tiene alcohol y el otro no tiene alcohol. Bueno, sí, pero también tiene alcohol Ribera de Duero y tiene una campaña espectacular. Efectivamente. Otra cosa es el encaje que se le pueda buscar al vino y las propiedades, además, de un vino como este, natural, un vino muy natural, en el que su proceso de crianza apenas interviene elementos que no sean propiamente naturales. Se añaden azúcares. Efectivamente. Entonces, siempre con la suficiente moderación, obviamente, y porque son dos elementos distintos, y luego el potencial de cultivo de uno y otro no tienen absolutamente nada que ver. Y quizá el papel el sitio desde el que parte Montilla Moriles está mucho más abajo del sitio en el que parte el aceite en Córdoba, lo cual también puede ser una ventaja. Pero sí, respecto a otros marcos, respecto al trabajo que se está haciendo con otros marcos, digo como lo de antes, sí puede haber un aporte interesante por parte de la universidad en ese sentido para poner en valor las posibilidades que tienen nuestros vinos. De eso no me cabe la menor duda. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en ese sentido es la cata del vino Montilla Moriles, lo que era hace 10 o 15 años y lo que es actualmente. Bueno, estamos ya fuera de hora, muy rápidamente, 30 segundos para el deporte. Hemos visto la foto Nadal, imagen de éxito, tenemos la imagen del fracaso. Lamentablemente la temporada del Córdoba ha sido desastrosa. El diario Córdoba trae en su portada una referencia, aparecieron ayer, se ve que el Córdoba jugó y perdió, anecdóticamente ya daba igual, contra el Depor. La foto del Córdoba es para Rafa Vergés. Rafa Vergés y García Amado no seguirán en el Córdoba. Córdoba, cualquier equipo de los que bajan, intentan lamerse pronto las heridas y empezar a presentar algo positivo para esconder el fracaso de la temporada. Es un fracaso estrepitoso perder categoría profesional, mucho que quieran venderlo, pero si encima lo que se habla es la salida de Andresito para hacer caja, la salida de Rafa Vergés, la salida de García Amado y todos los que se irán, no sabemos nada de lo que viene, nada, ni siquiera un plan. Bueno, evidentemente no ha habido plan y desde hace tiempo sabemos que estamos descendidos y no se ha dado ningún paso que conozcamos en ese sentido, ¿no? Es verdad que ahora llega el momento de la salida, sobre todo porque esto es casi un latiguillo hecho todos los veranos, ¿no? Para que entren tienen que primero salir. Dejar hueco. Dejen salir para que entren, ¿no? Y en este caso tiene que haber muchas salidas, no solo la del director deportivo, que parece lógica, la del director general, que ciertamente ha sido una figura un tanto extraña, sin saber muy bien cuál ha sido su cometido real, con muchas especulaciones en su nombramiento, en sus funciones, y luego vendrá todo lo que es la plantilla, es decir, el Córdoba de segunda B, si todo sigue un ritmo normal, que dudo que siga ese ritmo normal, tiene que reconstruirse prácticamente desde cero. Hay 7 u 8 jugadores que quedan libres de sus cláusulas de penalización
que les obligan a salir si bajan a segunda vez. La plantilla prácticamente se va a deshacer por completo. De los que puedan quedar, el presupuesto no sé si está dispuesto a asumir algunas fichas. Parece que en el caso de Pío Bacari hay una apuesta para que pudiera seguir, pero hay que construir un equipo por completo nuevo. Es normal que no se cuente con el director deportivo, es normal que no se cuente tampoco con el entrenador, digo normal dentro de lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, vamos a vivir una semana, yo creo que de salida, de intentar hacer caja con Andresito, y yo creo que esto va a tardar bastante. La segunda vez empieza un poco más tarde que la liga profesional, pero que vamos a tardar en ver qué tipo de equipo es el que vamos a tener, sobre todo porque además de lo deportivo hay un elemento económico institucional que se va a poner casi en el mismo plano en las próximas semanas. Todos los compromisos de pago que tiene que asumir Jesús León de aquí al 31 de julio. Son personales suyos, no son institucionales, son los suyos. Bueno, institucionales del club, porque él tiene que terminar de pagar la compra del club a Carlos González. Si no puede pagar esos 4,algo millones que debe, acaba afectando al Córdoba porque la propiedad revierte en Carlos González. Hay otra serie de compromisos adquiridos, pues con Luis Oliver, con, no sé, todavía por ahí queda un reguero. Queda frito de cordero todavía por pagar. Efectivamente, que queda un reguero de pagos que al final eso recae en el Córdoba y en la estabilidad del Córdoba, en el presupuesto que vaya a tener el Córdoba, ¿no? Más todo lo que hemos venido conociendo de los derechos televisivos que existen todavía cuando se baja a segunda vez, que los tenemos hipotecados y que no vamos a verlos. En fin, yo creo que queda muchísimo camino por recorrer, y dentro de la normalidad estas primeras semanas vamos a ir hablando más de salidas que de entradas. Lo que no vamos a tener sin duda es la próxima semana o dentro de 2 semanas una rueda de prensa en la que se nos diga: aquí está el plan del Córdoba en segunda vez. Director deportivo, entrenador, este es el enfoque de la plantilla, campaña de abonos. Eso sería lo normal, pero creo que eso va a tardar un poco en llegar. Bueno, pues si llevamos ya varios años, demasiados años, empezando muy tarde, enganchando tarde la liga, por la razón que sea. Carlos González gustaba ficharlo al final porque era más barato. En la época de González, de Oliver, León, tampoco se fichó pronto, hemos ido incorporando muy tarde la liga. Y el año pasado recordemos que fue una pretemporada en la que de repente el entrenador que se había fichado se fue. A finales de julio, porque hubo que recomponerlo todo. Se habló de innumerables stage de pretemporada hasta en Costa Rica o en Panamá, ya no me acuerdo, ¿no? En fin, fue una auténtica locura, ¿no? Este año me imagino que todos esos niveles de exigencia o de grandilocuencia no se va a producir, ¿no? Todavía me acuerdo hace 20 años cuando el Córdoba, que ahora se va a cumplir 20 años, del famoso partido en Cartagena que nos devolvió a la segunda división. Recuerdo como aquel primer año en segunda división el stage se hizo corriendo con los jugadores en los billares, ¿no? Porque es que no había dinero prácticamente. Bueno, queda mucha tela que cortar y a ver qué tipo de proyecto es el que se presenta. Sobre todo el problema no es, ya acabamos ahora sí, es la ilusión del aficionado, que espera algo, porque ahora va a empezar la campaña de abonos, el aficionado ve como otro equipo han triunfado, el femenino, el fútbol sala, las chicas de balonmano, el balonmano masculino, equipos que han funcionado, que han prosperado, que han progresado en sus ligas, este equipo que va para abajo y no hay noticia que ilusione a la afición. Eso es lo que quizás sea más difícil a partir de ahora, volver a ilusionar a una afición que ha perdido una temporada entera, o sea, prácticamente desde enero, febrero, el optimismo en la afición del Córdoba ha desaparecido, ¿no? El desencanto es brutal y recuperar dosis de ilusión en segunda vez va a ser muy complicado. Bueno, es que nos cuentan, lo contaremos nosotros también. Gracias, Paco, como cada lunes. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo con la promoción habitual de esta casa. Mañana, martes, seguimos leyendo la prensa, lo que nos cuentan. Queda por un par de temas muy interesantes que les invito, como siempre, a que entren en internet, bajen al kiosco, compren el periódico. Por ejemplo, la procesión de la Virgen de Luna, que ayer subió de Pozo Blanco. Pasó para que de mano los jarotes pozalbense a manos jarotes. Pues, muy interesante, léalo, lea la prensa. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.